Latinoamérica, tierra fértil y diversa, de sangre, cultura y credo mestizos. Su propio nombre expresa esa unión entre culturas, no siendo ni enteramente latina ni enteramente americana, sino una amalgama conciliador. Pero a la vez, tierra de grandes déspotas y tiranos, de populistas y demagogos, tierra de grandes revoluciones, violentas unas, pacíficas otras. Durante el siglo XX se experimentaron las grandes y muy conocidas revoluciones mexicana, cubana y boliviana, revoluciones que trajeron grandes cambios políticos, no solo nacionales e internos, sino llevaron a grandes cambios internacionalmente. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Estas revoluciones sirven como preámbulo para muchos cambios a lo largo y ancho de Latinoamérica. La Revolución cubana, por ejemplo, significó un antes y un después en la geografía política de la época. Una vez triunfó, sirvió de ejemplo, de fatídico ejemplo a otras naciones. Gracias a ella, en Nicaragua surge la figura del comandante Ortega, un revolucionario izquierdista, dispuesto a derrocar la dictadura somocista. ¿Para qué son esas armas? Esas armas no son para la vida, no son para la salud, no son para la alimentación de millones de seres humanos que perecen año con año por hambre. Con el paso del tiempo, él terminó en el gobierno, siendo uno de los grandes ejemplos del llamado socialismo del siglo XXI. Así se lo digo a Donald Trump, eres un miserable Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy, racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Otro ejemplo afectado por esta revolución fue Venezuela, quien con Chávez al mando fundó una 1000 veces llamada revolución en contra del imperialismo. Fue un verdadero cambio para Venezuela y a la vez un funesto error. El ejemplo cubano que pregonaban desde la revolución demostró ser una catástrofe, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Ambos países socialistas del siglo XXI, países donde la hambruna y la pobreza, mediante la dialéctica demagoga, se convertían en muestra de la fuerza y la unión del pueblo contra el imperialismo. En Bolivia, asimismo, se produce un alzamiento de este tipo, siendo un claro ejemplo de esa frase repetida hasta el hastío sobre la historia: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicho y hecho, tal y como los hechos llevan a la revolución del 52, llevaron a las luchas de la guerra del gas de 2003, una contra la rosca y otra contra un presidente vendepatria, ambas revoluciones nacidas del hastío popular de aquellos que se aprovechan del pueblo para sus fines propios. Tanto el alzamiento de 2003 como la revolución nacen de una parte privilegiada sobre una clase cada vez más cansada. No es casualidad el surgimiento casi simultáneo de gobiernos de izquierda que posteriormente fueron catalogados de populistas en América Latina a partir del 2003, el denominado Foro de Sao Paulo, que se creó con el fin de profundizar el debate y avanzar con propuestas de unidad de acción consensuadas socialistas en la lucha marxista, para promover cambios especializados en torno a problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Tuvo gran influencia en este proceso. La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, casi coincidiendo con la subida del precio del petróleo y otras materias primas, tuvo mucha influencia mediática y económica en el surgimiento de gobiernos populistas en América Latina, como es el caso de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, que comenzaron como pequeños políticos de la izquierda latinoamericana, con características comunes del populismo,
como la existencia de un líder carismático que utiliza el discurso demagógico como recurso para atacar al antipueblo, que está en contra de ese pueblo supuestamente honrado, desinteresado, que está en lo correcto, trazando una línea divisoria entre el pueblo y sus adversarios. En este sentido, el líder carismático interpreta y siente la voluntad del pueblo, tiene la intención de satisfacer las necesidades del pueblo, de tal forma que este líder será la voz del pueblo, quien se va a encargar de curar todas las injusticias y males de la sociedad. Muestra animadversión por las instituciones representativas, entre otras. Es decir, los países latinoamericanos están en busca de mayor equidad y una mejor distribución de la riqueza, y los gobiernos de izquierda son la solución a esta injusticia y desigualdad, los cuales buscan tener mayor control sobre las empresas estatales para repartir equitativamente los recursos en la sociedad, reducir la pobreza y justicia social. Por ejemplo, Evo Morales es un político que se caracteriza por sostener un discurso maniqueísta, trazando una línea divisoria radical. Dice ser antiimperialista, anticapitalista, sin embargo, se contradice en sus medidas económicas de libre mercado, aunque con cierta regulación del Estado. Por tanto, el populismo en el gobierno de Evo Morales fue una alternativa para llevar a cabo diferentes procesos políticos en los cuales va asumiendo determinados valores culturales para acercarse a las masas populares que lo apoyan y recibir apoyo de las mismas. Este problema de Europa, hace un mes atrás, siento que no solamente nos une a los bolivianos, sino a todos que luchan por la justicia social, que todos buscamos paz con justicia social. Todos que cuestionamos al imperialismo y al capitalismo, siento que nos han unido y nos van a unir mejor todavía. Si bien Evo Morales en un principio tuvo una buena iniciativa, la excesiva ideologización y la corrupción lo llevaron a una decadencia que terminaron por sacarlo del poder. El populismo en América Latina se ha ido incrementando en los últimos años en países como Argentina, Venezuela, Bolivia, entre otros. Su forma tradicional estaba apoyada por la izquierda, el chavismo, donde la base social era la gente pobre en Venezuela. Por lo general, el populismo se apoya de los estratos más pobres y excluidos, designando una política que busca a través de las diversas estrategias el apoyo y consentimiento de las masas populares. El populismo, a través de su discurso, manipula a los individuos hasta ganarse completamente la autoridad y legitimidad mediante la captura de todas las instituciones de poder de un país. En efecto, con el populismo se fortalece el discurso descolonizador que va a defender la identidad cultural como una identificación y expresión auténtica de las minorías. Trata de eliminar las barreras jerárquicas y colonizadoras, es decir, es una revolución cultural que trata de transformar y dignificar la cultura, dejando de lado la visión eurocéntrica y más bien reivindicando la identidad y costumbres propias en base a la unión del pueblo, la igualdad y la soberanía propia. Es decir, es un discurso sincero, basado en una idea de nación soberana que nace con la revolución nacionalista, donde se impone el sentimiento nacional por sobre los intereses internacionales que solo atentan contra el Estado, pero muchas veces gracias a él se justifican divisiones internas y ataques gratuitos. Hermanas y hermanos, otra de las tareas, responsabilidad que tenemos es cómo empezar a descolonizarnos. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiar nosotros, descolonizarnos del racismo y del fascismo, descolonizarnos del egoísmo, del individualismo, descolonizarnos, hermanas y hermanos, del mercantilismo, del consumismo, descolonizarnos del lujo. De esta manera, todo aquel que logre atacar al mandatario de turno ya carga con el epíteto demonizante de antiimperialista racista. Se elimina la crítica por miedo a lo que ella podría traer. Se vuelven por ello en populistas, sí, ya que son apoyados por el pueblo, con discursos grandilocuentes, con una figura casi mesiánica.
solo que a diferencia de los populistas del siglo XX, son populistas sin el inmenso apoyo que representa la clase media. En Bolivia, las clases medias son dejadas de lado. Se busca, en cambio, a las clases bajas, a la clase maltratada por la historia. Se la ayuda, pero gracias a ello se la termina elevando a nivel moral, mostrándola como mejor, mientras que la clase media es casi tildada de los letreros demonizantes, sin preguntas ni quejas. Como menciona Enrique Dussel, el problema en América Latina es que se lleven a cabo grandes procesos de cambio, como se dieron en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Lula, en Venezuela con Chávez. Y sin embargo, estos grandes procesos paradójicamente continúan teniendo una visión eurocéntrica, enfocándose en lo exterior y despreciando lo propio.